El Arsenal está acostumbrado a llegar a cierto punto de la temporada y que las cosas se caigan a pedazos. Creo que hay miedo, es un desafío que tienen que superar. Eso dijo Wayne Rooney antes de que quedaran eliminados en la semifinal de Champions League frente al PSG en 2025. A nivel liga ocurre algo similar, ya acumulan 3 subcampeonatos seguidos. En 2023, luego de liderar prácticamente todo el torneo, perdieron frente al City, el Brighton y el Forest para dejar ir la corona. Si queremos encontrar la última Premier League conquistada, entonces debemos viajar 22 años en el tiempo y toparnos con este señor, quien lo logró de manera invicta. Lo interesante es que al momento de grabar este video, otra vez se encuentran en una situación ideal tanto en el plano local como internacional. Pero en esta oportunidad, su entrenador se aseguró de apelar a todas las prácticas posibles para cambiar el destino. Y créannos, ha ido bastante lejos, a tal punto de que los jugadores están cuidando un árbol de 150 años. Al respecto, Mikel Arteta dijo: "Nuestro árbol es un símbolo, necesita mucho cuidado. Tiene más de 150 años, similar al club, y tenemos que cuidar esas raíces cada día. Asegurarnos de que no se envenenen, que no se dañen y que estén en perfectas condiciones". Ahora bien, antes de repasar la larga lista de prácticas inusuales, la primera pregunta que debemos responder es cómo llegaron a obtener esa concepción de equipo poco ganador. Quizás el mejor punto de partida sea su último ascenso a la máxima categoría en 1919, el cual paradójicamente no se dio por ganar el torneo, sino por tener buenos contactos. Aquella era la temporada inaugural luego del parate por la Primera Guerra Mundial y todos asumieron que volverían al mismo lugar en el que dejaron las cosas en 1915. Bueno, eso no fue precisamente lo que sucedió. La Football League decidió ampliar de 20 a 22 la cantidad de participantes en Primera División. Cualquier parecido con la realidad de algunas ligas luego de la pandemia es mera coincidencia. La gran incógnita era quiénes serían los ganadores de aquellas 2 plazas extra, porque en vez de tomar a los mejores rankeados de la categoría anterior, decidieron hacer una votación. Y lo cierto es que nadie tenía tanta influencia política como los Gunners, quienes, a pesar de haber quedado sextos en la temporada anterior, obtuvieron uno de esos lugares. Lejos de tener problemas con entrar en cualquier polémica, la propia página oficial del club titula esa parte de la historia como "Norris negocia el regreso a la máxima categoría". Y citan textualmente: "Norris, quien rescató al club de la liquidación voluntaria en 1910, se acusa de haber influido en el presidente de la liga y propietario del Liverpool, John McKenna". Una verdadera locura. Hasta ese momento, el club era mucho más relevante fuera que dentro del campo de juego. No solamente por el ascenso mediante escritorio, sino también porque ya habían cambiado de nombre 4 veces y se mudaron del sureste al norte de Londres. En lo que a títulos deportivos respecta, por ahora ninguno. Tuvo que llegar este señor llamado Herbert Chapman en 1925. Sus innovaciones, como el sistema WM explicado en este otro video del canal, hicieron al equipo un verdadero contendiente al título. Durante su tiempo allí, Chapman se la pasó impulsando nuevas ideas tanto para su propio conjunto como para el fútbol en general, algo que en un punto es bastante similar a lo que está haciendo Arteta y veremos en unos momentos. ¿Se imaginan que no haya luz artificial en los estadios? ¿O tampoco megáfonos para informar a las gradas? ¿O incluso que las camisetas de los jugadores no lleven el número como para diferenciar a unos de otros? Bueno, nada de eso hubiera ocurrido si Chapman no lo impulsaba o incluso inventaba de cero. Muchas de aquellas innovaciones nacieron para mejorar la seguridad del espectáculo, algo que al día de hoy, si bien de otra manera, también nos afecta como usuarios. ¿Sabían que cuando van al estadio casi siempre terminan conectados a redes Wi-Fi abiertas que no saben quién controla ni qué tan seguras son? Tranquilamente puede ocurrir que no esté protegida y haya alguien observando todo su tráfico de información, desde contraseñas y contenido personal hasta datos bancarios. Por suerte, hay una forma de solucionarlo y llega de la mano de NordVPN, el sponsor de este video. Con NordVPN pueden cifrar toda su conexión de punta a punta, de modo que no importa a qué red se conecten, el tráfico queda de manera privada. Solo tienen que descargar la app, elegir un servidor y en segundos su información pasa por un túnel seguro. Es como ponerle un candado a todo lo que envían o reciben de manera online sin modificar en absoluto la forma en la que utilizan la computadora o el celular. Así pueden ir tranquilos a ver el partido y subir todas las historias que quieran. Además, si están de viaje o viven en un territorio donde cierto contenido no está disponible, con NordVPN pueden conectarse a través de otro país y así acceder. Lo mejor es que si se dan de alta con nuestro código ENDF, además de los 2 años de servicio, obtienen 4 meses extra totalmente gratis. Y si por alguna razón se arrepienten, tienen hasta 30 días para pedir la devolución sin necesidad de dar explicación alguna. Así que ya saben, ingresen al link de la descripción o también pueden escanear este QR, utilicen el código ENDF, comiencen a utilizar
utilizar NordVPN y así al mismo tiempo nos ayudan a que el canal siga creciendo. Volviendo a Chapman, la realidad es que al comienzo todas esas innovaciones no se materializaban en títulos. En las primeras 5 temporadas, lo más cercano fue un subcampeonato de la liga y una final de la FA Cup que perdieron contra el Cardiff City, el único club alguna vez en conquistar este torneo sin ser de Inglaterra. Suponemos que si le tenía que pasar a alguien, ese era el Arsenal. Lo positivo fue que, a pesar de no conseguir los títulos, la dirigencia tuvo la valentía de mantenerlo en el cargo. Para su suerte, el tiempo le dio la razón. A partir de 1930, los títulos comenzarían a llegar y a borbotones. Primero fue la FA Cup en dicho año y posteriormente la Liga en 1931, el Tricampeonato en 1933, Liga en 1934 y Liga en 1935. En el 36 tocaría levantar otra FA Cup y un torneo local más en el 38. De paso, en esa década acumularon 5 Supercopas de Inglaterra. Para 1940, la vitrina del club pasó de 0 a 12 conquistas. Lamentablemente, Chapman falleció a mitad de ese recorrido en 1934, aún siendo técnico de la institución. De todas maneras, las posteriores conquistas fueron más que evidencia del increíble legado que dejó. La siguiente década estuvo marcada por la Segunda Guerra Mundial, época en la que las competiciones volvieron a suspenderse. Esta vez, el regreso post-conflicto no vino acompañado de un ascenso, sino de irregularidad. Entre 1945 y 1980, lo único destacable fueron 3 ligas y alguna que otra Copa Nacional. Para 1979, la vitrina mostraba 8 trofeos de liga, 5 FA Cups y 7 Supercopas de Inglaterra, es decir, un total de 20. El siguiente gran momento del club, y aquí probablemente la mayoría ya esté al corriente, se dio cuando ficharon a este otro señor como su entrenador, Arsène Wenger. Con el diario del lunes parece haber sido una contratación obvia, pero la realidad es que en ese momento estaba lejísimos de ser una apuesta segura. El francés llegó luego de dirigir al Nancy de Francia, el Mónaco y el Nagoya Grampus de Japón, equipo poco conocido para la mayoría en Occidente. La prensa en general y el London Evening Standard en particular lo recibieron con titulares que decían Arsène Who. El propio capitán del equipo, Tony Adams, reconoció: al principio pensé, ¿qué sabe este francés de fútbol? Lleva gafas y parece más un maestro de escuela. No va a ser tan bueno como George Graham. ¿Acaso habla inglés correctamente? Para quienes no lo sepan, Graham fue el entrenador que le dio al Arsenal su único título internacional, la Recopa de Europa de 1994. Si la prensa y los jugadores estaban incrédulos respecto a Wenger, imagínense los fanáticos. La percepción era que estaban asumiendo un riesgo enorme con un experimento extranjero. Y quizás era verdad, se trataba de un extranjero y el riesgo efectivamente era enorme. Pero funcionó. Arsène tuvo la habilidad de hacerse un lugar y trasladar todo su conocimiento al equipo y al resto de la institución. Formó varios planteles con identidad propia a lo largo del tiempo, algo que hoy en día se conoce como equipos de autor. Sin dudas, el mejor fue aquel conocido como los Invencibles. Jugadores de la talla de Lehmann, Kolo Touré, Vieira, Bergkamp, Pires, Ljungberg y la estrella Henry son los culpables de la última Premier League ganada en 2004. De los 38 partidos disputados, se impusieron en 26 y empataron 12, coronándose invictos con 90 puntos acumulados. Es interesante que el hecho de no haber perdido partidos no fue casualidad. Está claro que nadie quiere perder partidos, pero escuchen lo que viene ahora. 2 años antes, luego de coronarse en ese mismo torneo, el entrenador mencionó: cuando ganamos el título en 2002, le dije a la prensa que mi sueño era ganarlo invicto. Al año siguiente, es decir, en 2003, perderían el título frente al Manchester United y los jugadores se lo recriminaron al entrenador. Le dijeron que era culpa suya y que los presionaba demasiado. A lo que Wenger agregó: les respondí que lo dije porque realmente lo creía, y entonces lo hicieron. Lo cual demuestra 2 cosas. Primero, a veces no tenemos la ambición suficiente, y segundo, a veces hay que plantar la semilla y esperar. A las 3 ligas que le otorgó el francés hay que agregarle 7 copas nacionales y 7 supercopas de Inglaterra. Fueron 17 campeonatos en total de la mano de Arsène Wenger. Una verdadera locura. Así, el tablero general del Arsenal alcanzó las 13 Premier Leagues, 13 FA Cups, 15 Supercopas de Inglaterra, 2 Copas de la Liga y una Recopa de Europa, un acumulado de 44. A nivel ligas, eso lo posiciona como el tercer conjunto con más títulos, solamente detrás de Liverpool y Manchester United, que tienen 20 cada uno. El top 10 lo completan Manchester City, Everton, Aston Villa, Chelsea, Sunderland, Sheffield Wednesday y Newcastle. Lamentablemente, si bien el entrenador siguió en el cargo hasta 2018, aquella conquista de 2004 sería la última en cuanto a títulos de liga. La gran incógnita es qué pasó en el medio. ¿Cómo fue que ese increíble técnico no logró seguir construyendo en prácticamente una década y media? Esencialmente ocurrieron 2 cosas. La primera de ellas tiene que ver con el dinero. Arsenal decidió cambiar de recinto debido a que Highbury le quedaba demasiado chico, por lo que a inicios de los 2000 se embarcaron en la construcción del Emirates Stadium, que llevaría la capacidad de 40 a 60.000 personas. Y para eso necesitaban fondos, por lo que la directiva tomó una posición más de austeridad debido a que tenían que cubrir un proyecto de 390 millones de libras. Y eso implica menos posibilidades
dificultades a la hora de armar un equipo competitivo. Además, Wenger no solo tuvo que ingeniárselas para hacer un conjunto con menos recursos, sino que también él mismo fue tomando otros roles dentro de la institución, quitando obviamente el foco de lo deportivo. Más tarde, él mismo reconocería que se quedó demasiado tiempo en el club. El segundo factor que influyó para que el Arsenal no ganara nada significativo tuvo que ver con la aparición de otras potencias. Mientras que durante la década de los 90, los dos grandes favoritos solían ser el Manchester United y los Gunners, esa no fue la situación en los últimos años. Aparecieron competidores como el Chelsea, Manchester City y Liverpool. Si miramos cómo se reparten las ligas desde 2005 hasta hoy, el City tiene 8, seguido por Chelsea y Manchester United con 5, Liverpool con 2 y el sorpresivo Leicester con 1. Arsenal, 0. Hubo momentos en los que estuvieron realmente mal. En 2011, por ejemplo, perdieron 8-2 contra los Diablos Rojos. La foto con el resultado final, aún al día de hoy, duele muchísimo entre fanáticos Gunners. Lo interesante de ese partido es que 3 días después, en un intento desesperado de reaccionar, contrataron a los jugadores Mikel Arteta y Per Mertesacker. Nadie pensaría que aquella humillante derrota generaría el rebote que vemos en la actualidad. Lo decimos porque tanto el español como el alemán son grandes artífices de este presente. En lo que a Mertesacker respecta, apenas retirado como jugador en 2018, se hizo cargo e impulsó la academia del club, una que luego generó figuras como Saka, Lewis Kelly y Max Daumann. En lo que a Arteta respecta, comenzó su camino como asistente técnico de Guardiola en el City durante 3 años para en noviembre de 2019 volver al conjunto londinense y hacerse cargo del primer equipo. Eso sí, el club con el que se encontró era diametralmente diferente al que dejó en 2016. El cambio más importante fue la llegada de la familia Kroenke como principal accionista. Ellos se encargaron de que la institución realmente crezca a nivel económico y tenga las herramientas para competir frente a los demás. Vale la pena destacar que tampoco son ningunos improvisados. También son dueños de Los Ángeles Rams en la NFL, los Denver Nuggets de la NBA, los Colorado Avalanche en la NHL y los Colorado Rapids de la MLS. Si vemos los ingresos del club de fútbol durante las últimas temporadas, notaremos que el crecimiento fue impresionante. Según el ranking global de Deloitte, en la temporada 24-25 los Gunners terminaron con 821 millones de euros en facturación. Ese monto representa un incremento del 124% respecto a los 367 millones de 2021. Lo interesante es que eso no se dio por un hecho en particular, sino que todas las vías de ingresos aumentaron. En lo que respecta a derechos de transmisión, el buen desempeño en las competencias, aunque no ideal como bien sabemos, les aportó 325 millones. A nivel comercial recibieron otros 314 millones, principalmente gracias a nuevos acuerdos de patrocinio como el que firmaron con Soba para el centro de entrenamiento. Finalmente, lo que obtuvieron por el estadio también alcanzó un máximo histórico de 183 millones, quedando tan solo detrás del Old Trafford. Con este panorama, si no ganan la liga, va mucho más allá de lo que puede hacer la directiva del club. Arteta ya logró conquistar una FA Cup y 2 Supercopas de Inglaterra, pero todos sabemos que ese no es el objetivo. La búsqueda es volver a ganar la Premier League y, por qué no, conquistar también su primera Champions League. Y viendo los años recientes, el problema no parece ser el dinero ni un plantel competitivo, sino tener la convicción de que pueden conseguirlo. Desde 2023 que vienen quedándose en la puerta. A nivel europeo también estuvieron ahí. Tal como vimos al inicio, en 2025 dejaron afuera al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions únicamente para luego quedar eliminados frente al PSG en las semifinales. Por eso, Arteta está haciendo hasta lo imposible con tal de cambiar el final de la historia este año. Una parte increíblemente grande de su esfuerzo está enfocada en modificar la cultura y fortalecer la mente dentro de la institución. De hecho, él mismo dijo que cuando llegó vio un club sin visión, sin propósito y donde todos culpaban al otro al respecto de los problemas. Razón por la cual ha implementado prácticas muy poco comunes. En la interna del equipo, por ejemplo, ha dado varias charlas motivacionales utilizando una lámpara encendida para fomentar la conexión entre sus jugadores. El simbolismo detrás tiene que ver con que si no está conectada a la red eléctrica, entonces no funciona, similar a lo que podría ocurrir dentro de un equipo. En esa misma línea, antes de cada partido, le pido a sus jugadores que froten la palma de sus manos para generar una suerte de burbuja de energía grupal. Creer o reventar. Otra de las iniciativas fue poner carteles por todas partes con el lema Make it happen, hagamos que esto suceda. En los días de partido clave, el vestuario entero se empapela con esta frase. Lo llamativo es que ya excedió al equipo en sí. Ahora, en las gradas del Emirates también se pueden encontrar bufandas y otros elementos con dichas palabras. De a poco se fue generando un efecto contagio desde adentro hacia afuera. Todos saben que hay una maldición que romper. Otro punto muy trabajado son las situaciones de altísima presión. Arsenal no tiene inconvenientes en los partidos fáciles, esos los gana cómodo. El problema suele aparecer cuando se llega a las instancias finales. Por eso, en la semana antes del encuentro frente al Liverpool, por ejemplo, mandó a instalar parlantes en el campo de entrenamiento para recrear la atmósfera de Anfield. Sí, entrenaron con You Will Never Walk Alone y otras canciones de fondo.
Otro de los grandes personajes de esta suerte de revolución mental es Win. Así se llama el perro que incorporaron para que acompañe al equipo y al que Arteta reconoce como parte del grupo. Al respecto, el entrenador dijo: "Siempre hablamos de familia y de estar conectados. Siento que somos una. Necesitamos un perro que represente a la misma. Creo que todavía hay cosas en el club que se pueden hacer para conectar con la gente, ser más cariñoso, mostrar amor". Viendo todo esto, una pregunta válida sería: ¿qué piensan los jugadores al respecto? A más de uno puede parecerle demasiado. En esa línea, en una entrevista reciente, Mikel Merino dijo: "Son cosas muy especiales que vienen muy bien al equipo, pero todo ocurre de manera natural. Lo que por fuera parece excentricidad viral, puertas adentro es tan normal como efectivo". Respecto a Win, mencionó: "Es una gozada poder entrar y ver al perro en un mal día. Te viene a lamer y te cambia la vida". Y esperen porque no termina acá. La última idea puesta en práctica, y pedimos perdón si dejamos alguna que otra fuera, incluye a pilotos de combate de la Fuerza Aérea Real Británica. El DT quería mejorar su intercambio con el staff y los jugadores durante los encuentros. Al respecto mencionó: "Mi proceso al día de partido no es lo suficientemente bueno. Cómo nos comunicamos con los jugadores y cómo se transmite el mensaje no me gusta. ¿Quién es el mejor en eso? Los pilotos de combate británicos". Con la idea de que en un ambiente tan hostil cada segundo cuenta, estos lograron acortar considerablemente la longitud de los mensajes para transmitir la información necesaria. No son palabras secretas ni mucho menos, sino simplemente un sistema eficaz para transmitir de nuevo la información. Cuando dicen Mayday, por ejemplo, están indicando que hay un riesgo de vida inminente y que necesitan asistencia. Quien escucha eso sabe que tiene que ejecutar una acción, similar a cuando el defensor revienta la pelota hacia adelante y grita "salimos". El resto tiene claro que debe ir a presionar hacia arriba. ¿Se imaginan la cantidad de equipos que comenzarán a contratar pilotos de combate o incorporar alguna de las otras técnicas si el Arsenal consigue consagrarse campeón? En lo netamente futbolístico, al igual que Chapman, Arteta encuentra inspiración en lugares muy diversos. En lo que respecta a pelota parada, laterales, carga de segunda jugada y juego directo, por ejemplo, se inspira nada menos que en el fútbol americano. Se ha conocido que mantiene charlas con Sean McVay, el entrenador de Los Ángeles Rams en la NFL, una relación bastante facilitada por el hecho de que ambas instituciones pertenecen a la misma persona. El español también introdujo el concepto de que, dado que ahora hay 5 cambios, ya no existen titulares y suplentes, sino iniciadores y finalizadores de partidos. Algo muy parecido al concepto de Eddie Jones y John Smith en el rugby. De lo que no hay dudas es que está intentando absolutamente todo con tal de conseguir ese título. En lo que a procesos internos respecta, se ve un increíble crecimiento en el club a lo largo de estos 6 años. Actualmente se encuentra en muy buena forma tanto económica como deportivamente. Solo le falta coronar algo grande. Para cualquier otro equipo, llegar a la final o semifinal de Champions y pelear la Premier League hasta las últimas fechas es más que suficiente. Para el Arsenal, en cambio, se trata de la urgencia de romper esa barrera del miedo y comenzar a cosechar los títulos que hace tanto tiempo vienen trabajando. No olviden suscribirse y cualquier comentario que quieran hacer lo vamos a leer. Nos vemos la próxima.